Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos con entregas especiales en el marco de esta emergencia mundial. Hoy hablamos de los procesos de transparencia y la solidaridad a la cual nos llaman los líderes religiosos. En estos tiempos donde se debe mostrar esa entrega del ser humano que tiene al más desposeído. Padre Carlos Rubio, representante de la Iglesia Católica ante el Consejo Nacional Anticorrupción, gracias por estar con nosotros. Han sido días difíciles para toda la humanidad, pero ustedes con esa función de orientación, de guías, han tenido ese contacto que a muchos nos han permitido mantenerlo distante. El caso de ustedes también es de primera línea. Padre, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Feliz noche, licenciado Rosendo García, y a todos los que ven este gran gustado programa, El Banquillo. Sí, estamos en un tiempo difícil como sociedad, como país, como humanidad, porque es el mundo entero que está enfrentando los efectos de esta pandemia y sobre todo de tantos muertos, ¿verdad?, que se han contabilizado a nivel del mundo y de nuestro país. También todo eso nos llena de dolor y de tristeza, aunque no podemos dejarnos hundir en la tristeza, en la desesperanza, en el desaliento. Nosotros que podemos hacer algo por esta humanidad, por esta Honduras. Y nosotros desde nuestra realidad ministerial, desde nuestra misión como sacerdotes, estamos activos. No solamente en las redes sociales, transmitiendo la Eucaristía, mensajes de esperanza, de fe, animar a nuestra gente, sino de estar pendiente de nuestros fieles a través de los chats que tenemos, a través de la comunicación directa, de las llamadas que nos hacen, y también en ese contacto con los pobres y necesitados, porque eso duele. Hay tantos rostros que podemos ver de hambre, de necesidad, y en la medida de las posibilidades, con la ayuda de bienhechores, de esos hombres y mujeres solidarios y solidarias, de los empresarios, de amigos, de jóvenes incluso, ¿verdad?, de familias que se han organizado para ayudar, llevar una comida, una provisión a aquel que más lo necesita. En eso estamos nosotros también activos para poder atender de una manera ordenada, cuidadosa a las personas de cada una de nuestras parroquias. Hemos distribuido cantidad de provisiones, de alimentos a nuestra gente, y eso nos hace pues estar activos también, pendientes de nuestras familias, porque tenemos familias en varias partes, no solo de Honduras, sino fuera de Honduras, y el contacto a través de los medios que el Señor nos ha permitido y la tecnología, pues animarles, ¿verdad?, a estar siempre con esperanza. Toda esa es nuestra tarea de orientación, de acompañamiento espiritual. Mucha gente nos llama para pedir oración, ¿verdad? Hay muchas, yo por ejemplo tengo varias personas organizadas en llevar las intenciones y las oraciones de aquellas necesidades de nuestra gente que nos manda a través de los mensajes de WhatsApp, de las redes sociales, y atendiendo esas necesidades humanas, espirituales, y no descansamos. Y sé que todos mis hermanos sacerdotes están así en el mundo, y tenemos comunicación, ¿verdad?, con muchos sacerdotes del mundo, llevando mensajes, transmitiendo esperanza, orando mucho y entrando en ese contacto virtual, pero también con el corazón para nuestra gente que requiere un mensaje de aliento, de fe, de esperanza. Padre Rubio, ¿cómo se han organizado para que la ayuda llegue a quien la necesita? Ustedes han hablado, y su eminencia y el propio Santo Padre, de la solidaridad en el mundo en estos tiempos de dificultades. Pero hay quienes siempre se aprovechan por aquello del matiz político, algo que se ha condenado por diferentes sectores de la sociedad hondureña y la mundial, de manera de llegar a ese necesitado. ¿De qué forma ustedes están contribuyendo para que sea genuino ese trabajo que se está realizando
desde la jerarquía católica, pasando por esa sociedad que está contribuyendo en llevar ese apoyo al que verdaderamente lo requiere? Dice que nosotros, cada parroquia está bien organizada con la pastoral samaritana, pastoral de la solidaridad, pastoral, ¿verdad?, de ayuda a los más necesitados. Nosotros ya tenemos un censo, gracias a Dios. El mes de octubre del 2019 hicimos visita casa por casa. Y antes, ¿verdad?, con los equipos de pastoral o de esta pastoral samaritana, ya tenemos la gente de nuestras parroquias registradas en un censo, ¿verdad?, con evidencias, con estadística, con nombre y apellido, con número de identidad, la realidad que viven en su propio hogar, en su propia casa, sus necesidades. Entonces, a esta gente que está ya identificada, nosotros la llamamos a través de los líderes, los servidores, animadores, los colaboradores de la pastoral samaritana y otras personas de buena voluntad para hacerles entrega personal a cada una de las familias, a cada una de las personas que lo requieren, de una manera ordenada, excluyendo todo activismo, ¿verdad? Y nada de, incluso de religioso, sea hermanos católicos, que es nuestra prioridad, pero también hermanos que van a otras iglesias. Eso nosotros no podemos hacer exclusión, sino que es al que lo necesita. Ni ver colores políticos, ni ver, como digo, religión, ni otras cosas, sino la necesidad que tiene. Es decir, padre, hablar con la verdad. Es decir, padre, lo que ustedes han tenido como parte de esa cooperación del sector privado y la sociedad hondureña organizada que le llegó a sus manos lo garantizan. Pero ¿cuál es el mensaje para aquellos que están en este proceso que se aplaude, que se agradece, de distribución de ayuda, de víveres, con fondos públicos? ¿Cómo debe ser el manejo de manera de transparentar y que la sociedad se sienta agradecida con lo que están realizando? Primero, no jugar con la necesidad de la gente, el hambre de la gente. Todo aquel que lo necesita, hay que ayudarle sin ver colores políticos, ¿verdad? Eso es lo primero, porque el bien no tiene color, ¿verdad? No tiene denominación ni nada por el estilo. El bien hay que hacerlo a aquel que lo necesita. Entonces, son fondos públicos, los alcaldes, los patronatos, la gente organizada, debe excluir todo activismo y toda política partidaria y deben darle a todas las personas necesitadas. Y los líderes, los servidores que conocen bien a su gente, su comunidad, con ellos se debe organizar para una distribución justa, correcta y solidaria. Pero no se puede en este tiempo de pandemia y de emergencia estar excluyendo a unos y privilegiando a otros. ¿Han recibido quejas ustedes? ¿Han recibido quejas ustedes, alguna petición de algún sector de la sociedad? Le planteo esto porque normalmente a ustedes como líderes religiosos les tienen mucha más confianza. Incluso está la confesión que muchos de nosotros les hacen. ¿Han recibido este tipo de peticiones de cambio, de adesentamiento, padre Rubio? Mire, la queja más común y frecuente es que la ayuda no ha llegado, que no se les ha dado, ¿verdad? Que no, de parte de del Estado, del gobierno, ¿verdad? Hay muchas personas que no les ha llegado la ayuda. Sabemos que hay otras personas que sí. Esa queja también de que lo hacen de manera partidaria, el alcalde, ¿verdad? Ahí los líderes de la comunidad se buscan líderes políticos y no líderes comunitarios. Esas quejas son las que hemos recibido. Y nosotros, ¿verdad? Por lo menos aquí en la arquidiócesis, hemos recibido ayuda de fieles de las parroquias, de la empresa privada, sobre todo el COEP, que ha entregado ya dos partes de más de 16,000 raciones, cerca de, ¿verdad? de 17,000 por ahí de raciones, y se ha distribuido en todas las parroquias de la arquidiócesis. Y de otras instituciones, pues yo creo que también cada sacerdote, cada párroco ha recibido ese apoyo. Yo he recibido apoyo de unos jóvenes que se han organizado,
en Estados Unidos están estudiando Operación Frijol. Son jóvenes hondureños que están estudiando en el extranjero y que, viendo la necesidad de nuestro pueblo, se han organizado a través de las redes y han confiado en nosotros, en cada sacerdote, la distribución cercana y correcta hacia las personas. De eso hemos recibido, y así creo que hay otros sacerdotes que han recibido de otras instituciones o dentro de los mismos fieles. Pero cuando se hace a nivel gubernamental es un poquito más complejo, ¿verdad? Y hay personas que también lo han hecho correctamente, han entregado algunas parroquias para que los sacerdotes con los equipos de Pastoral Samaritana distribuyamos, pero ha sido más del sector privado y de los fieles organizados. Está con nosotros al banquillo el padre Carlos Rubio. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el padre Carlos Rubio. ¿Qué tanto beneficio traería involucrar en estos procesos de entrega y veeduría a otros sectores de la sociedad? Hablando del apoyo solidario que se lleva a las comunidades, patronatos, juntas de agua, líderes comunitarios, pueden ser directores de escuela, etcétera, etcétera, padre. Sí, ayuda mucho. Aquí todos tenemos que aunar esfuerzos, todos tenemos que sumarnos en esta emergencia mundial y de nuestro país. Y entre más ojos están pendientes de lo que se hace en favor de la población, mejor es. No se le debe tener temor a la veeduría, porque eso es lo que se requiere: transparencia, rendición de cuentas, acompañamiento de las personas y de las instituciones con credibilidad en la comunidad, en el municipio, en la ciudad, en el país. Y eso garantiza que se esté haciendo de manera correcta toda la gestión para responder a las diversas necesidades de esta emergencia. No se le debe tener miedo a la rendición de cuentas, al ser vistos y a ser observados y acompañados en la veeduría por instituciones serias y por personas honestas. A nivel macro, ¿cómo ha observado la Iglesia Católica este desempeño? Porque en el marco de la emergencia hay una disponibilidad alta de recursos para el Estado para realizar compras, sobre todo en el tema sanitario. Padre Carlos Rubio. Bueno, como usted ya lo mencionaba al inicio, yo soy representante del Arzobispado de Tegucigalpa ante el Consejo Nacional Anticorrupción. Y ya en dos mensajes, en dos informes, verá que le hemos presentado a la nación, hemos manifestado nuestra preocupación por la falta de transparencia en los procesos de adquisición de lo que usted decía, de elementos sanitarios, como ahorita, por ejemplo, las mascarillas y de otras cosas, pero en eso nos hemos enfocado, que es algo elemental, y nos hemos dado cuenta que falta mucha transparencia y que se han dado acciones que no son del agrado de la población. Esperamos que las instituciones involucradas puedan rendir cuentas, pero lo que ya el Consejo ha observado y ha analizado y ha presentado informes nos llena de preocupación, porque es cierto, estamos en una emergencia, pero eso no quiere decir de que se van a lapidar los bienes del Estado y que vamos a correr a comprar a cualquier costo, sabiendo que hay muchos proveedores, que hay un proceso, ¿verdad?, de compras, de licitación, y que hay todas unas leyes normativas para hacerlo, y que por la emergencia no podemos justificarlo todo a desangrar el erario público en estas compras, que ha habido tiempo para planificar y que lo mejor también es que se dé los espacios a las instituciones para la veeduría.
pero Ahora, sí nos padre, llena de preocupación. sí, ¿cuál es el proceso que se sigue? Le consulto esto porque hoy una de las empresas que ha sido señalada ha salido a la luz pública, le hablo de la distribuidora comercial hondureña, señalando que le sorprendieron al Consejo Nacional Anticorrupción porque ellos solamente hicieron una propuesta de venta, pero la misma nunca se concretó. Por lo tanto, no se presenta ningún tipo de compromiso. Y llegan incluso a plantear que se reservan el derecho hasta de proceder por el daño que les han causado tras el último informe. Bueno, eso está en análisis. Claro, el CNA siempre ha actuado responsablemente. Y lo primero que se ha hecho es la observación, porque eso lo manda la ley y eso nos faculta la ley de vigilar los portales de transparencia de todas las instituciones. Y lo que ha sacado el CNA es la información que públicamente se ha dado a conocer. Sí, internamente, ¿verdad? O no sé de qué proceso han seguido. No sabemos. Eso hay que seguirlo analizando, pero el CNA ha actuado de acuerdo a la información pública que hemos tenido y también de la denuncia de la población a través de las diferentes plataformas, y lo que ha hecho es un análisis, ¿verdad? No se ha hecho una denuncia ante el Ministerio Público, eso entiendo yo, ¿verdad? Sino ante un informe ante la nación, ante el país, manifestando esa preocupación. Pero bueno, el CNA seguirá responsablemente denunciando. No hay duda que a nadie le gusta que se le observe, ¿verdad? Que se le vea con una lupa todo el actuar, y ese es el deber de nosotros como instancia de sociedad civil y también de la población. Y si hay algún error, pues se puede perfectamente rectificar. Pero hasta ahora tenemos entendido que es con la información que se cuenta pública, con los portales de transparencia y, como le digo, con la documentación de algunas denuncias de los ciudadanos, y todo lo que ha hecho el CNA, pues ha sido responsablemente. Están recibiendo mucha queja, padre, mucha denuncia sobre estos procesos. ¿Cómo la cotejan cuando esta va de un ciudadano que tiene todo el derecho en presentar una oposición y llega ante ustedes, frente a lo que también se revisa de los portales de transparencia, que debemos decir están obligadas todas las dependencias públicas a subirlo al Instituto de Acceso a la Información Pública a efecto de transparentar todo? Es correcto, bueno, está toda una plataforma. Yo no estoy, ¿verdad? Más es el personal internamente que está encargado de esto, pero hay todos unos filtros. Y claro, cuando hay una denuncia, no es que cualquier persona va a denunciar y cualquier cosa va a decir, tiene que estar respaldada, ¿verdad? Con documentación. Entonces hay todo un filtro hasta concretizar en acciones de investigación responsable. Pero no es que porque a alguien se le ocurra denunciar, hay que ir persona ya inmediatamente sacamos esa denuncia. Está un proceso de investigación y por eso existe una unidad de investigación, análisis y seguimiento de casos, ¿verdad? Con todo un equipo y toda una plataforma y todo un proceso para llegar a concretizar una denuncia y documentar esa denuncia. Entonces, no, irresponsablemente no podemos actuar, porque sabemos que también caeríamos en la irresponsabilidad. Es todo un proceso, pero sí la población lo está haciendo, ¿verdad? Y cuanto más se aporta y cuanto más respaldo tiene una denuncia, es mejor para el trabajo de veeduría que maneja y que tiene como responsabilidad el Consejo Nacional de Corrupción. ¿Están compartiendo información con otros entes que luchan contra la corrupción? Entiéndase, Tribunal Superior de Cuentas, Foro Social de la Deuda Externa que se ha involucrado, el Foro Nacional de Convergencia, la ASJ, o toda la investigación alrededor de estos procesos los maneja de forma puntual el CNA y luego los presenta ante los entes contralores y fiscalizadores del Estado? ¿Cómo lo están trabajando, padre?
hay cooperación, cuando hay cooperación de instituciones, ¿verdad? De personas concretas. A veces hay mucha negativa en dar información. Tenemos que decirlo también, pero hay personas también muy colaboradoras e instituciones, y de acuerdo a lo que la ley orgánica del CNA nos faculta, entonces también tenemos derecho de pedir información pública que dé a las otras instancias, y hay una mutua colaboración siempre, ¿verdad? Hay casos, ¿verdad?, que ha habido mayor apertura, en otros más recelos, pero siempre hemos contado, y la ayuda más grande es de ciudadanos responsables y también de instituciones responsables. Está con nosotros al banquillo el padre Carlos Rubio, representante de la Iglesia Católica ante el Consejo Nacional de Anticorrupción. Vamos a una pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo con el padre Carlos Rubio. ¿Cómo han observado a nivel de la Iglesia Católica el trabajo que están realizando los entes contralores y los fiscalizadores del Estado en estos procesos de transparencia que se exigen con puntualidad, se cumplan en estos tiempos, padre? Hay preocupación porque los entes del Estado en algunos casos actúan con ligereza y otros con mucha tardanza, y como dice, justicia tardía no es justicia, y a veces hay mucha negligencia, vamos a decirlo, y no sé, cada institución sabe sus limitaciones, pero también sus obligaciones, y es un deber de darle cuentas al pueblo con resultados. ¿Negligencia de qué tipo, padre? Operativa, ¿verdad? De que, imagina, hay casos que todavía no, antes han sido enunciados de hace años, y han documentados y todo, y todavía no vemos resultados de que estén enjuiciados, de que haya una absolución o condena. Entonces, hay tantos casos de corrupción que todavía no tenemos respuesta del Ministerio Público, hay que decirlo, de las otras instancias, del Tribunal Superior de Cuentas. Estamos esperando que se actúe. Hay muchos casos que están ahí pendientes, y yo creo que entre más se le hace justicia al pueblo, más va a crecer la esperanza y la confianza en estas instituciones. Pero entre más se tarda, ¿verdad?, en decir exactamente qué pasó, ¿verdad?, porque son los tribunales de justicia, tienen que decir quién es culpable, quién ha cometido delito y quién no. Pero lo importante es que no se queden esos casos empapelados, engavetados. En otros pues se ha actuado, pero a veces muy lentamente, y a veces hay justificaciones de muchos tipos, pero creo que la responsabilidad tiene que ser lo primero que tiene que defender cada institución. ¿Sienten que en algunos momentos les han bloqueado en estos procesos de investigación que ustedes buscan llevar a profundidad? Sí, sabemos, ¿verdad?, que usted sabe también que hay leyes que se han aprobado desde el Congreso Nacional que han bloqueado muchos casos. Y ahora con el nuevo código que el CNA ha pedido que no entre en vigencia, y no sabemos qué va a pasar, pero el 10 de mayo entra en vigencia el nuevo código, que también hay muchas cosas que el CNA ha planteado que no debería entrar en vigencia, que se reducen las penas para los actos de corrupción, etcétera. Y hay muchas cosas que lo hemos planteado, y con un estudio serio y todo, y el CNA ha estado como colaborador, no como enemigo. Hay gente que ve al CNA como un enemigo, no, nosotros somos colaboradores, somos servidores que voluntariamente lo hacemos, y que hay un personal comprometido, no con personas particulares, sino con el país, y que lo que analizamos son casos y hechos, y no se ven las personas, sino los actos, y eso es lo que se busca presentar y denunciar, actos de corrupción. Pero no somos un ente enemigo de nadie, sino queremos el bien del país, la transparencia de las instituciones y el
uso correcto de los fondos que son parte del impuesto que cada uno de nosotros hondureños pagamos. Pero sí hay bloqueos con leyes y personas también que, ¿verdad?, que se niegan, hay que decirlo, que se niegan a dar información, a que colaboremos, porque el CNA siempre, a todas las instituciones a las que hemos podido y se ha llegado a acuerdos de acompañamiento se hace, porque hay veeduría, hay acompañamiento, no solamente denuncia, sino la parte preventiva la trabajamos mucho, la veeduría social. Entonces colaboramos y aquellas instituciones que lo permiten han salido adelante con procesos de transparencia, pero hay otras que no. Sí, ¿cómo quitar en parte de la sociedad hondureña, de un sector, debemos decir, el estigma que le señalan que acusan sin pruebas? Es mentira, porque usted ve que responsablemente lo hacemos. Yo soy el primero. Yo siempre he dicho al personal del CDA, si tenemos el respaldo, pues no podemos callar. Pero si no tenemos ningún respaldo, ¿para qué hablar? Siempre, claro, recuerde que dentro de lo que nosotros podemos, porque hay casos que van más allá y por eso el Ministerio Público, que tiene la acción penal, entonces le corresponde complementar, si valga redundancia, o validar, cotejar y respaldar esa denuncia, porque nosotros, toda denuncia va al Ministerio Público y es el Ministerio Público el que tiene que analizar, el que tiene que, ¿verdad?, conseguir más pruebas, validar si son correctas las pruebas que presenta el CDA, y como le digo, siempre se ha hecho de manera responsable y información pública, eso sí. Y como le digo, no es con el objetivo de dañar a nadie, sino de señalar lo que no está correcto, lo que está en contra de la ley, en contra de la transparencia. Y hasta ahora pues lo hemos hecho responsablemente. Y lo seguiremos haciendo de esa manera, pero no es contra nadie, sino porque somos un ente de estancia civil para vigilar por la transparencia de los bienes públicos y de todo lo que los funcionarios públicos ejercen en favor o lo que vaya en contra del mismo pueblo hondureño. ¿Cómo valoran las actuaciones del Poder Judicial alrededor de lo vivido durante esta pandemia, que sigue con procesos de confinamiento, detenidos por diferentes tipos de causa, han solicitado habeas corpus para ir a pasar estos días de condena a sus hogares? El Poder Judicial en la mayor parte de casos ha dicho que no procede. Del otro lado, se continúa con el reclamo de los abogados por posibles focos de contaminación que ya se están dando en los penales. De hecho, hay hasta un fallecido en Ilama. ¿Qué visión tienen? ¿Cuál es la óptica de la Iglesia Católica alrededor de estos temas, padre? Es importante que prevalezca el sentido de justicia, ¿verdad? Eso es lo que se busca, que haya justicia. Y la justicia, ¿verdad?, no tiene que tener preferencias. Si hay justicia, va a haber paz, va a haber, ¿verdad?, desarrollo. Entonces lo que se busca es eso. Y también respetar los procesos legales. Creo que eso es importante. El que se apega a la ley no se equivoca. Y si la ley, ¿verdad?, como está, faculta tal o X acción, pues está bien, todo apegado a la ley y a derecho. Si las cosas se hacen así, pues no hay ningún problema. Pero si ya se quiere torcer la justicia, ¿verdad?, y se va buscando otro tipo de componendas fuera de la ley, eso ya no es justicia, ni es ético, ni es moral. Entonces, lo importante es que se apeguen a derecho y que, claro, que la justicia actúe de inmediato, no tardía. Yo sé que hay una mora judicial, que hay tantos procesos pendientes y que hay mucha gente que está esperando que se le haga justicia, que no haya justicia selectiva, sino que a cada hondureño se le haga. Yo creo que eso es lo que siempre la Iglesia ha hecho el llamado. Justicia siempre, justicia, para que haya paz, para que haya bienestar. Y
apegados a la ley y siempre en favor de la persona y de acuerdo a lo que la ley le faculta a cada instancia, a cada institución. Hay quienes han pensado en casos específicos en un indulto. ¿Debe madurarse esta idea considerando la emergencia que vivimos? Y aquí debemos dejar claro, padre Carlos Rubio, que son casos puntuales que incluso defensores de derechos humanos y la propia Secretaría de Gobernación han venido desarrollando y han venido manejando en los últimos tiempos. Por esa ruta, bajo este escenario, ¿hay casos que deberían revisarse? Sí, es correcto. Si la ley lo permite, ¿verdad? Y con una mutua colaboración de las instituciones expertas, ¿verdad? En estos temas, es correcto el indulto, ¿verdad? Y claro, es cada caso muy particular. Creo que sí, perfectamente se puede hacer, como le digo, siempre apegados a derecho y pensando en el bienestar de la persona. Una justicia restaurativa es muy importante, no solo punitiva, y si hay personas que ya cumplen los requisitos y que pueden ser indultados, con un acompañamiento de las instituciones y no hay ninguna oposición, la ley lo permite y el caso analizado, se puede proceder. Está con nosotros esta noche al banquillo el padre Carlos Rubio. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el padre Carlos Rubio. Ya son más de 40 días en toque de queda. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado enfrentar, padre, como guía espiritual, que aún están en ese proceso de readecuar estas actividades? Sí, una de las cosas que me llena de tristeza es que muchas comunidades se han tomado normas, o han establecido normas muy duras. No quieren dejar entrar que visiten familiares, a los familiares en su comunidad, en su pueblo. Ha habido mucha negativa en esto y creen que todo mundo, porque anda afuera, ¿verdad? Está contaminado. El otro día yo fui a una comunidad donde vive mi mamá y quise ir a visitar otra familia y la gente que estaba allí fumigando no me dejaron entrar solo porque dije que yo venía de regreso a Tegucigalpa. Entonces me dijo el militar que estaba ahí con unos señores que no podía. Entonces no pude, ¿verdad? Yo iba a recoger una provisión para otra familia y no me dejaron. Creo que esas normas, ¿verdad?, tan radicales no se deben hacer. Creo que hay protocolos y cada uno lo primero que quiere es evitar el contagio y contagiar a su familia, que uno toma las medidas porque las ha leído, porque hemos ido instrucciones. Esa exclusión, ese trato inhumano no está correcto. ¿Y qué le dice? Tenemos que ayudarnos. ¿Y qué le dice padre Rubio a esos alcaldes? Que incluso el sector privado les ha reclamado y ha tenido que intervenir hasta el Ejecutivo para que no sean tan duros, voy a usar esta palabra, cerrados en este tipo de hechos que a usted, que lo conocen, que sabe que es un guía espiritual, le han evitado, no digamos a otras personas humildes, que van con todas las medidas, que se comprometen a tener la visita, pero no hay más que decir, no pueden. Incluso hoy hemos escuchado a otros alcaldes que están siendo mucho más duros. Si no citemos las decisiones que se están tomando para el Valle de Sula. ¿Cómo actuar con consonancia, de manera de que ustedes que pueden llevar una ayuda se les permita y no estemos con esos límites? Así es, digo, no lo hacemos por paseo, sino por ayudar. Y le digo, el hecho de que estemos también encerrados no quiere decir de que la iglesia se ha quedado encerrada. Tenemos que ir a las familias y buscar los medios y los mecanismos siguiendo los protocolos de protección para ayudar a las familias y también nuestra familia y personas muy necesitadas.
creo que no tenemos que ser violadores de los derechos humanos, que los alcaldes tienen que asesorarse por gente experta y no porque cada uno se le ocurra poner una norma, ¿verdad? Y que no vaya en contra de las normas nacionales, que sí tenemos que cuidarnos y protegernos, y que por eso, ¿verdad?, cada uno tiene que seguir las medidas y ya sabe los requisitos para hacerlo. Entonces, que se asesoren bien, que lo primero está la vida de las personas. Yo sé que mucha gente no va a morir del coronavirus, va a morir de hambre. Ya hay tanta desesperación y a esos auxilios ya acudimos nosotros. Yo digo, uno no busca un trato preferencial, sino un trato correcto. Era, si yo no estoy contagiado, si yo me he cuidado y todo, y yo voy a ayudar a una familia, a llevarle alimentos y todo eso, eso no tiene que haber ningún problema. Sometiéndome a la fumigación, a todo, pero hay unos se pasan y yo creo que eso no está nada correcto. No digamos, ¿verdad?, con las personas que han fallecido y que se les quiere dar sepultura. Cuánta oposición, y eso yo creo que el gobierno debe dar normas, protocolos para hacerlo, porque se ha excluido a la familia, ¿verdad?, a las personas más cercanas, y eso es muy doloroso. Entonces tiene que haber un protocolo correcto, ¿verdad?, con los expertos, cómo proceder en los entierros. No hemos podido asistir a ningún fiel nosotros, ¿verdad?, que ha muerto, incluso por otras causas, por lo mismo, para evitar la aglomeración. Lo hemos hecho yo lo he hecho a través de estos medios, para orar y acompañar a las familias. Entonces todo esto yo creo que eso es lo que deben darnos en las cadenas nacionales, información para toda la población y acciones que debemos hacer en estos casos, y no que cada uno ponga sus normas y muchas veces violatorias de los derechos humanos y de la vida de las personas, porque todo lo primero que está en juego es la vida. Está bien que se quiera proteger al municipio, a las comunidades, todos estamos para ello, pero debemos unirnos y no dispararnos, ¿verdad?, en normativas muy por encima de lo correcto y del humano. Bueno, ¿qué decirle también a la misma sociedad como tal, ustedes que son guías y que les escuchan, para que también guarden las medidas que la autoridad y el propio alcalde da? Porque usted sí es respetuoso de ellas, pero hemos observado en otros ciudadanos que se les manda una orden que no pueden circular y el desafío ahí está. No, y lo hacen muchas veces hasta por enfrentar a la autoridad. ¿Cómo manejarnos en esa área, padre Rubio? Eso también sería irresponsabilidad. Creo que la buena comunicación, la correcta información y la cercanía que se tenga con la comunidad, con el pueblo, con el municipio, es importante. Concienciar a las personas del peligro que todos estamos expuestos, de que tenemos que colaborar y, ¿verdad?, de que hay que ayudar y a seguir las normas que son correctas, ¿verdad?, de llevar ahora por circulación, por número de entidad, por los últimos dígitos, está bien. Y también algunas personas que cuentan o contamos con un salvoconducto para casos específicos, es por eso, ¿verdad?, porque conocemos las normas, los protocolos de protección y lo que queremos es ayudar. Entonces, no, la población tampoco se puede rebelar solo porque se le ocurra, sino que aquí tenemos que colaborar todos. Pero, como dice, hablando se entiende la gente. Una buena comunicación, una buena información, la gente va a tener claro lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Pero y hablando de esa información, hay mucho prejuicio en eso. Sí, y hablando, padre, de esa buena comunicación, de esa armonía que debe privar en los hogares, a nivel de familia, que ese ha sido uno de los fines que desde la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica se ha venido impulsando en estos últimos días, de tener mucha más hermandad. Pero vea que hay algunos datos que nos llaman la atención y los quiero compartir con usted y sus puntos de vista. El tema de la violencia familiar, que si vemos los números en los últimos días se ha disparado. Solo el Ministerio Público reportaba hoy más de 500 denuncias
normalmente del hombre agrediendo a la mujer, porque de dama a caballero es mínimo, ni lo deberíamos de mencionar, pero sí se está presentando este caso de una agresión del hombre hacia la mujer enorme en estos días de confinamiento. Sí, hay mucho problema psicológico. La gente llega a la ansiedad, a la depresión, y la gente que no está acostumbrada a manejar el encierro, pues ¿verdad? Reacciona de manera violenta. Y sabemos que la violencia engendra más violencia y no resuelve nada. Debemos aprender a manejar las emociones, debemos aprender a manejar estos tiempos difíciles, y no hay duda que la familia, el seno familiar es lo mejor. Por eso es necesario vivir el amor familiar y en el amor de Dios, vivir la reconciliación, vivir el perdón, la cercanía, la buena comunicación. Y en esto se ha visto eso, ¿verdad? Porque como estamos tan cerca los unos de los otros, hay gente que se vuelve insoportable para los otros. Cada uno su temperamento. Yo digo, la gente necesita acompañamiento psicológico y mucho psiquiátrico, espiritual, pero también cada uno debe analizar y decir, ¿qué gano yo con la violencia? La cárcel, ¿verdad? El distanciamiento con la familia, etcétera, etcétera, y daños a la persona, a su dignidad. No ganamos nada, no se gana nada. Que tenemos que manejar esta situación con una dimensión humana y espiritual. Y si necesito ayuda, pues tengo que pedirla, psicológica y psiquiátrica, porque hay personas que de verdad necesitan esa ayuda. Y un llamado es acercarse más a Dios en familia. San Pablo VI decía, familia que reza unida, permanece unida. Pero muchas familias no le den lugar a Dios en su corazón, o a los valores, porque algunos dicen que no son creyentes, pero los valores que rigen la conducta humana, las relaciones humanas y la vida intrafamiliar, debemos apegarnos a esos valores, y se debe evitar todo tipo de violencia, porque después, como le digo, hay consecuencias, y las consecuencias son muy duras, muy dolorosas. Hay que evitar, hay que acercarnos como familia. Si ha habido distanciamiento, pues Dios nos está dando esta oportunidad, ¿verdad? Para que nos reconciliemos, para que nos abracemos como familia y luchemos juntos, protegiéndonos como familia, ayudándonos, llegando verdaderamente a un perdón y una reconciliación, y a un sanar la familia, porque es una célula que está muy contaminada por muchas cosas. Evitemos todo tipo de violencia, evítese todo aquello que contamina a la familia. No solo evitemos contagiarnos del coronavirus, sino del egoísmo, de la soberbia, de la violencia. Contagiémonos de lo bueno, de la caridad, de la solidaridad, de la unidad familiar. Padre, le agradezco por habernos acompañado. Muy amable de su parte, y a seguir en esta lucha de día a día por seguir en este escenario difícil, pero que lo vamos a lograr, de combatir el coronavirus COVID-19. Muy amable, Padre Rubio. Que Dios ilumine a nuestras autoridades, a todos los que somos parte de esta bella Honduras, y que todos contribuyamos al bien de todos, y que Dios nos ayude a vencer esta pandemia, y que todos colaboremos para evitar el contagio y la propagación del coronavirus, y que nos ayudemos, que nos respetemos, y que seamos solidarios los unos a los otros. Muy amable. Esta noche con nosotros el Padre Carlos Rubio, representante de la Iglesia Católica ante el Consejo Nacional Anticorrupción. Nos despedimos, me coloco mi mascarilla porque les recordamos que con la mascarilla me protejo yo y lo protegemos a usted. Así combatimos el coronavirus. La mascarilla es nuestro escudo. Por su sintonía al banquillo, muchas gracias.